genética. Este es un breve resumen sobre el programa analítico de la materia genética médica presentada por su docente, doctora Fedra Prieto Muñoz. Genética médica. Los contenidos mínimos para llevar durante este semestre estarán repartidos en 6 unidades. Una primera unidad que tratará de las generalidades y la historia de la genética. Una segunda unidad en la que podemos repasar temas sobre genética clásica o genética mendeliana. La tercera unidad constituida por la genética molecular, haciendo referencia principalmente a la unidad molecular de la herencia, que es el ácido desoxirribonucleico o ADN. Una cuarta unidad referida a la genética evolutiva, es decir, cuál la afección o cuál el impacto de la herencia en las diferentes poblaciones. Un último tema de mucho impacto en los últimos tiempos, como son los temas de la clonación y la terapia génica. ¿Cuál es el empleo de las células madre como nueva alternativa para solucionar aquellos problemas de la salud? La primera unidad, generalidades e historia, nos va a conducir a poder definir cuáles son los conceptos básicos sobre la genética, cuál su etimología y cuál el desarrollo histórico de esta ciencia, cómo se fue construyendo con el transcurso de los años. Así que veremos qué es lo que estudia la genética, cómo fue evolucionando a través de los años, cuáles son los campos de acción de la genética y lo principal, cuál es la importancia de su estudio. Tenemos una segunda unidad que nos habla de la genética clásica o genética mendeliana, en la que podremos ir viendo principalmente cuáles son aquellos aspectos relacionados con las bases celulares de la genética, cuáles son los elementos que participan en la transmisión de la herencia. Luego veremos qué es un óvulo, qué es un espermatozoide, qué son los cromosomas y cuáles son sus funciones. Podremos apreciar también, como decíamos, qué son los cromosomas, qué son las anomalías cromosómicas. A partir de estas unidades de la herencia, qué defectos pueden causar enfermedades. Es así que también podemos ver qué terminología empleamos en genética. Vamos a ver que tenemos un idioma técnico diferente al de las otras ciencias. Una unidad número 3 comprende la genética molecular, en la que habíamos mencionado en la primera diapositiva, que hablaremos principalmente de cuál es la función del ácido desoxirribonucleico o ADN. Vamos a ver qué es el ADN, cómo se duplica este ADN, cuáles son las funciones de esta molécula y lo más importante, qué son las mutaciones, qué ocurre en un ser humano cuando este ADN sufre alguna falla o alguna anomalía. A continuación tenemos una unidad número 4 que nos habla de la genética evolutiva. Como hemos dicho, es la genética aplicada a las poblaciones. Es así que podemos decir cuáles son los patrones de herencia, cómo se transmiten las características físicas, psicológicas y patológicas a través de las generaciones. Vamos a ver también cómo se distribuyen los genes en las poblaciones. Vamos a ver en este tema cómo diferentes genes afectan a diferentes poblaciones, cómo distintos grupos étnicos o raciales presentan diferentes características y también diferentes patologías de acuerdo a su etnia o a su raza. Vamos a poder apreciar qué es un screening genético, ¿sí? Y al hablar de screening vamos a hablar de las pruebas que se hacen en las poblaciones para determinar cuáles son sus patologías genéticas o cuáles son sus
predisposiciones a presentar las diferentes patologías o las diferentes características. Tenemos además otra pregunta que es, ¿qué es el consejo genético? Es decir, ¿cuál es la aplicación de todos estos conocimientos para el asesoramiento de padres que corran algún riesgo de que sus hijos presenten alguna anomalía o alguna alteración genética? Una unidad 5 que nos habla de la clonación y la terapia génica, en la que podemos estudiar lo que está últimamente tan de moda, qué es la clonación y también cuántos tipos de clonación existen. Veremos además qué son las células madre, llamadas también células tronco o stem cells, y cuáles son sus aplicaciones, ¿sí? Para eso veremos este capítulo que nos habla de la terapia génica. Vistos ya los temas, tenemos que ver cuáles son los aspectos que vamos a evaluar durante el desarrollo de este semestre con respecto a esa materia. Dice, la evaluación será principalmente constante y continua, teniendo en cuenta el dominio de los aspectos teóricos como su aplicación durante la práctica. Es decir, toda actividad que realicemos en aula o fuera de ella tendrá una calificación, una puntuación. Respecto de la parte práctica, vamos a hablar que a la conclusión del semestre, el estudiante presentará un proyecto final práctico que consiste en la elaboración de un atlas de genética clínica. Para este semestre hemos escogido el elaborar el atlas en base a las anomalías cromosómicas y las mutaciones relacionadas con los pares de cromosomas, es decir, una anomalía cromosómica y una mutación del par de cromosomas número 1, por ejemplo, o podemos tener otro ejemplo de una anomalía cromosómica y una mutación del par de cromosomas número 8, y así sucesivamente iremos viendo los diferentes cromosomas. La parte práctica, las clases prácticas consistirán básicamente en la aplicación de los contenidos teóricos a situaciones clínicas específicas, es decir, todo lo que avancemos como conceptos generales en la teoría deberán ser aplicados en la resolución de casos clínicos específicos, ¿sí? La bibliografía que emplearemos durante este semestre será, como texto oficial, tenemos el libro de genética médica, necesitamos de Emeris, en la 10ª edición, la edición de la editorial Marván. Este libro de genética médica fue en sus inicios elaborado o escrito por el doctor Emery, y con el transcurso de los años fue sufriendo diferentes modificaciones y actualizaciones. Es por eso que lo llamamos Genética de Emery, en honor a su primer autor. Tenemos un segundo libro que nos va a servir de mucho de apoyo, que es el libro de Genética de Stanfield, que fue publicado en 1992. Un tercer libro muy interesante respecto a sus conceptos tenemos que se llama Genética, un enfoque conceptual, escrito por el doctor Pierce en su segunda edición de la editorial Panamericana, que nos va a servir de mucho apoyo para aclarar algunos conceptos que no están claros en los otros textos. Bueno, darles a todos la bienvenida y que esta materia sea de su total agrado.